Bien, entonces lo que hablábamos de esta serie y más, de por qué tenemos esta serie y más, es porque yo recordaba cuando yo era chico, vivía en la casa de mis padres, y cuando me hacían la comida, mi comida favorita, que era capeletis a la Caruso, sin champiñones, gran aclaración, mi pregunta siempre era, ¿hay más? ¿Hay más? Era mi pregunta, porque me decían, Fernando, no empezaste a ir a comer, ya me estás pidiendo más, es una comida pesadísima, no me importa. Para mí valía la pena quedar rotísimo después de comer esa salsa Caruso, porque era mi comida favorita. ¿Cuándo iba a comer de vuelta esos capeletis a la Caruso? Pero pasaba el tiempo y para mí, cuando nos casamos con mi vieja siempre me quería comprar, venía y se acercaba y me decía, Fernando, hice capeletis a la Caruso. Me decía, ¿no vas a venir? Si no venís, mira que es lo que te perdés. No era necesario, pero lo hacía siempre. Entonces, pero ahí ya cambió, yo ya estaba comprado para ir, entonces para mí era obvio que iba a haber más. Entonces no era ni pregunta ni nada, es, hay más, quiero repetir, porque yo ya sabía que la condición de que mi vieja quería tanto que estuviera ahí, que me iba a servir 450 platos si era necesario de mi comida favorita. Entonces, hay más, nosotros como hijos tenemos esa condición de hijos, y al conocer a Dios, lo que Dios nos quiere, lo que tanto Dios nos quiere, nos ama, que ya sabemos que hay más de Dios. Que sabemos que hay más de Dios. Es decir, cuando hablábamos hace unos meses, la serie, si no me equivoco, fue en el Hacha, de que hablábamos de que Pablo, por ejemplo, comparaba la vida con una carrera. Y en el único momento que habló de que se terminaba la carrera, que llegué al fin de la carrera, es cuando, en su última carta, y después a los meses muere. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que yo te digo? Mientras estamos acá en la tierra, Dios siempre tiene más para nosotros. Porque no llegamos a la meta. No hemos llegado a la meta todavía. Hay más de Dios para tu vida. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, hasta ahora hemos visto que hay más Pentecostés, porque justo coincidía con el domingo, el primer domingo de este mes, y hablamos de que hay más Pentecostés, que hay más de Pentecostés para nosotros, que hay más de Espíritu Santo, es decir, que lo que leemos en la Biblia, de lo que leemos en el Nuevo Testamento, de lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo, que hubo sanidad, que hubieron lenguas, que hubieron esto, lo otro, profecía, no quedó atrás, sino que Dios tiene más de eso para nosotros también. Y el domingo pasado estuvo el pastor Luder, donde habló sobre el rol de la familia. Un lindo mensaje donde hablaba del rol de la familia, de que hay más para tu familia, y hablaba, por ejemplo, de cómo David se equivocó en su momento con Absalón cuando lo fue a ver, y que le dio un beso y le dijo que se vaya en vez de abrazarlo, como hizo el padre del hijo pródigo. Pero hoy te quiero contar, como siempre, con una anécdota. Justo ayer hablaba con mi suegra y hablaba como diferentes tipos de predicaciones, y dice, y a mí si vos predicás, Fer, y no decís una anécdota rara de lo que sea, es como que me falta algo. Entonces tengo la anécdota rara para este mensaje de hoy. Y es que nosotros, como saben, que siendo en el hogar ahí con mi padre y mi madre, con mi hermana Vale y mi hermana Sofi, nosotros con mis hermanas, sobre todo más con Vale, porque Sofía era más chica, teníamos una regla para compartir. Es decir, nosotros, si había una comida, por lo general tampoco la época económica era lo mejor, entonces había un alfajor para los dos. Entonces teníamos una regla, había que partir a la mitad de ese alfajor. Y no es que viene con una regla del alfajor para partirlo a la mitad. Entonces teníamos unos dramas de convivencia para partir ese alfajor tremendo, teníamos que partir una galleta, lo que sea. Entonces, pero conforme lleva el tiempo, no, que siempre era un drama tremendo esa casa. No, mamá, porque Fernando agarró más. No, siempre hace lo mismo Valeria, que siempre agarra más, me queda la parte más chica. Los dos, siempre todo el drama. Hasta que inventamos una regla, que fue una regla que nos ayudó. Cuando había que partir el alfajor, la regla era esta. Uno cortaba el alfajor a la mitad y el otro elegía. ¿Por qué? Entonces ahí, el que me iba a cortar el alfajor se veía como obligado a que realmente buscar la mitad. Entonces, después ya era un poquito más complicado, porque era tratar de convencer a Vale de que era uno más grande y cortar un poco más raro, que lo otro. Pero es así, teníamos que compartir. ¿Y cuál es el tema que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con esto?
Porque la realidad es que si no te gusta compartir, sabemos que hay algunos que le cuesta compartir. ¿Conoce a alguien que le cuesta compartir? ¿Tú, algún hermano, algún familiar, que si esta persona no le gusta compartir? Todos conocemos gente generosa. Qué bueno. Me alegro mucho por su círculo. Dios lo bendiga. ¿Nos vamos? Listo, ya está. No. Todos conocemos a alguien que le cuesta compartir y a veces a nosotros mismos nos puede llegar a costar compartir. Pero en cuanto a la cuestión de Dios y hay más de Dios, estamos en un gran problema si no queremos compartir ciertas cosas. Es decir, vemos en la Biblia cómo Dios usó diferentes personajes, héroes de la fe, que Dios utilizó en este libro, en la Biblia. Vemos cómo Dios utilizó a personas que realmente llegan al punto en que nosotros hoy hablemos de ellos como ejemplos, pero detrás de cada momento en el cual Dios usó a alguien, siempre usó a alguien con un propósito para otros. Siempre utilizó con un propósito para otros. Es decir, Moisés, que vemos una persona genial, que para los judíos Moisés es lo más de lo más, pero igualmente Dios usa a Moisés para liberar al pueblo. Lo mismo con Josué. Después los profetas que vienen para advertir, pero Dios los usaba. Decís, zarpado como Dios los usaba y le daba profecía y esas cosas se cumplían. Pero el propósito no era que ellos tuvieran palabra, el propósito era que llegara a otros. Lo mismo en los apóstoles, que hoy hablamos de Pablo y decimos, wow, me encanta Pablo. Vemos Pedro, y que el tipo le pasa de cortarle la oreja a uno enojado, y que después vemos todo lo que hace, que predica a los gentiles. Tremendo, pero el propósito nunca fue en ellos que se hablara de ellos, sino que el propósito fuera llegar a otros. Jesús, cuando viene a la tierra, no necesitaba llegar a la tierra para tener más gloria, porque Él ya era Dios. Sin embargo, su propósito fue venir no para aumentar su gloria, sino para nuestra salvación. El mensaje de hoy es: hay más para otros. Hay más para otros. Porque a veces reducimos el hecho de hay más para mí, hay más para mi vida, pero perdemos de vista de que si hay más de Dios para tu vida, va a ser con un propósito para otros. Si hay más de Dios para tu vida, es porque va a tener que repercutir en otros. Entonces, y hay una realidad, es que el propósito son otros, pero las herramientas somos nosotros. El propósito son otros, pero las herramientas son nosotros. A veces confundimos y decimos, sí, porque yo sirvo para Dios. La gente no me importa, yo sirvo para Dios y me peleé con aquello y que pasó aquello y justo no, yo voy a trabajar, pero yo trabajo para mí, esto es para mí, chao. Pero nos olvidamos de que el propósito de Dios con nuestra vida es para otros y que las herramientas somos nosotros. El servicio sí es para Dios, Dios dice que hay que servirle, pero el propósito son otros. Si servimos a Dios, tenemos que entender que servir a Dios significa servir a otros. Si nosotros decimos yo sirvo a Dios, es porque estoy sirviendo a alguien más. Y sin duda hoy, como iglesia, tenemos que entender de que Dios nos quiere usar y que hay más de Dios. Y que hay más de Dios para otros, pero si hay más de Dios para otros es porque hay un hijo que está cumpliendo su tarea de decir, es mi turno de servir a otros. Es mi turno. Y quiero que busquemos juntos en Juan 15, 16. Que busquemos todos juntos en sus Biblias. Juan 15, 16. Lo tengo acá en la compu. Vamos a abrirlo igualmente aquí. Juan 15, 16. Él siempre se ríe de mis problemas con las manos para mover las páginas, para lo que sea, cuando tengo que sacarlo de la billetera. Me tranco todo, lo heredé de mi madre, problemas de motricidad, perdón. Bien, quien la conoce lo sabe. Pero bien, acá en Juan 15 es que Jesús está hablando de yo soy la vid verdadera, y yo tengo una anécdota que me acuerdo cuando nosotros estábamos de novios con Bill, que a mí me dice, no, porque hay una canción que cantamos, no sé si misioneritas o qué, y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, vosotros pámpanos sois del Señor, permaneced en su amor. Una canción en versión Reina Valera, permaneced vosotros, y en parte lo más gracioso era que yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, vosotros pámpanos sois del Señor, permaneced en su amor. Y después subía de tono, yo soy la vid verdadera. Parecía una canción de Barra Brava, yo yo soy la vid verdadera. Pero viene el pasaje, viene continuando hablando de Jesús como el labrador, como el dueño, como que la vid verdadera,
y que nosotros somos esos pámpanos del Señor. Pero Juan 15, 16, en este versículo 16, lo que va a decir Jesús es algo que nos define esto de Él más para nosotros. Dice así: ustedes no me eligieron a mí. Recuerden, yo los elegí y los puse en el mundo para que den fruto. Fruto que no se eche a perder. Como fructíferos, todo lo que pidan al Padre en relación conmigo, os lo dará. Es decir, que nosotros estamos aquí en la tierra, que nos puso en este mundo, ¿para qué? Para que demos fruto. En la Biblia va a hablar mucho de esta cuestión del fruto. Pero hay una realidad, y no sé si fue en un domingo o un miércoles que hablaba de esto, de que nosotros como árboles y que producimos fruto, a veces pensamos que ese fruto es para comerlo nosotros mismos. Pero el manzano no da manzanas para comer manzanas. Es decir, el árbol puede vivir y estar bien, estar firme y paradito sin dar fruto. Pero el manzano no da manzana para comerse ella misma. Es decir, nosotros cuando producimos frutos ¿para qué? Para otros. Y muchas veces pretendemos que todo lo que dice, todo lo que pidan al Padre en relación conmigo os lo dará, lo hagamos sin entender de que el fruto que nosotros demos es lo que nos da la posición a nosotros de poder decir: hay más para mí. Hay más para mí, lo vamos a poder decir cuando entendamos que nosotros somos los responsables de dar frutos para otros, que dar frutos para otros. ¿Y a qué voy con esto? Que hablamos del propósito, que hablamos de frutos, de que hablamos de que Dios nos quiere bendecir a nosotros y todo lo que le pidamos al Padre nos lo dará, pero si nosotros damos esos frutos del Espíritu, que dice que no se marchitan. Y la realidad es que el propósito de Dios siempre estuvo enfocado en otros. El propósito de Dios siempre estuvo enfocado en otros. En Marcos 9:35 dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En Mateo 20:28 están discutiendo, a ver, que viene una madre y le dice: yo quiero que mi hijo esté uno a la izquierda y el otro a tu derecha. Y después los discípulos, en vez de escuchar y decir: no, señora, se está equivocando, empiezan ellos también a discutir, a ver cuál va a estar más cerca, quién va a estar a la izquierda, quién va a estar a la derecha, en la eternidad. Y dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida por muchos, para rescatarnos a nosotros en la humanidad. Es decir, nosotros estamos aquí en la tierra, ¿para qué? Para otros. Dice que nosotros estamos aquí en este mundo para producir frutos que no se marchiten. Es decir, y nosotros también tenemos la gran comisión que dice en Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que nosotros estamos aquí para dar frutos, y la gran comisión, la comisión que deja Jesús antes de irse, ¿cuál es? Por tanto, vayan y hacer discípulos. Es decir, la gran comisión es dar frutos. La gran comisión no es vayan y con su condición de hijo, disfruten, hagan lo que quieran, es todo ustedes. Sí, pero ¿qué es lo que dice? Lo que ustedes tienen que hacer es ir y dar fruto. Nuestro propósito en la tierra siempre va a estar enfocado en otros. Porque hay una diferencia, a veces entendemos de que Dios a nosotros nos manda algo. Nos manda y nos dice: esto tenés que hacer. No. La gran diferencia es que en la gran comisión dice de ir y hacer discípulos. Es que Dios a nosotros no nos necesita. Es decir, Dios puede hacer lo que quiere en su grandeza, que si quisiera puede hacer una señal en el cielo, listo, y es inevitable, chao, esto es Jesús, este es Dios, todos nos inclinamos y listo. Pero la gran diferencia es que Dios no nos está mandando, sino que nos está confiando una tarea, que es confiarnos en la tarea de hacer discípulos, es confiarnos en la tarea de ir y dar y producir frutos. Porque nosotros hoy en día podemos correr el riesgo de vivir un evangelio egoísta. Es decir, perder de vista que las bendiciones de Dios, como dice en la Biblia, vienen por añadidura,
dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Pero el tema es que si nosotros realmente buscamos a Dios, buscamos de Dios, vamos a entender que su llamado es servir a otros. El propósito de Dios siempre estuvo enfocado en otros. Es decir, ¿hay más de Dios para tu vida? Sí. Pero para que haya más de Dios para tu vida, tiene que haber más de Dios para otros a través de tu vida. El propósito de Dios en tu vida, quizás a veces estamos súper mareados diciendo no sé para qué sirvo, no sé qué esto, por una cuestión personal de uno, pero la realidad es que nosotros tenemos que estar siempre enfocados en otros. Es decir, hay más de Dios para otros, pero su propósito es que nosotros seamos sus herramientas, porque Dios nos confió una tarea. Y la tarea que nos confió es más de Dios para nosotros, pero para dar frutos, para ir por otros. Es decir, donde Dios te puso hoy, es donde Dios quiere que vos actúes. Como saben, y como bien comentó en la prédica hace unas semanas, yo últimamente estoy muy fan de la NBA. Ganó el equipo que hincha los Warriors, salimos campeones, le ganamos a los Boston Celtics. Pero hay una frase, es que este es el cuarto campeonato que ganan los Warriors en 8 años, y en esos 4 años hubieron 3 jugadores que son los 3 más importantes de los Warriors, que son Stephen Curry, te amo Stephen, está Klay Thompson y está Draymond Green. Y hay un jugador que es hijo de un gran jugador, que es Gary Payton, y lo que dice Gary Payton es que antes de ganar el campeonato, cuando estaban en las finales, dijo algo que en otras palabras, a mí me sorprendió, es que dijo: no quiero competir en esto por mí, sino para aumentar el legado de Stephen Curry, de Klay Thompson y Draymond Green. Es decir, Gary Payton lo que decía es: no quiero competir por mí, quiero aumentar el legado de ellos. Ese tiene que ser nuestro espíritu al decir hay más. Es decir, yo quiero más de Dios, pero no por mí, sino para aumentar el reino de Dios. Quiero más de Dios, sí, pero no para aumentar mi gloria, no para aumentar mi ego, no para aumentarme a mí, sino ¿para qué? Para aumentar el reino de Dios. Para que a través de mí haya más para otros. No significa que yo tengo que vivir para mí y decir buscar Dios para mí, Dios para mí, Dios para mí, sino entender de que a través de que nosotros entendamos que el propósito son otros, que tenemos que ayudar a otros, vamos a encontrar el más de Dios para mi vida. Hay más de Dios para tus compañeros de trabajo, hay más de Dios para tu familia, para tus amigos, para el entorno en el cual donde vos estás hoy en día. Pero tenés que entender de que Dios te está pidiendo que seas vos quien muestre que hay más. Es nuestro rol como iglesia que nuestros compañeros de trabajo entiendan que hay más de Dios para su vida. Es nuestro rol que nuestra familia vea que hay más de Dios para su vida. Es nuestro rol, es nuestra tarea, porque el propósito de Dios para tu vida está enfocado en otros. Está enfocado en otros. Y otra cosa que te quiero decir es que Dios te puso donde estás, no para sobrevivir, sino para traer vida. No para sobrevivir, sino para traer vida. A veces nosotros estamos con la excusa del entorno donde estamos, donde nos manejamos, donde estamos, nuestra condición actual, para que defina cuál es nuestro propósito y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pero sin importar tu posición, tu propósito es dar vida. Y en Hechos 16 hay una historia de Pablo y Silas cuando van a la cárcel. Y es una realidad que no importa si estás en una cárcel, Dios siempre va a usar tu posición para cumplir el propósito. Es decir, no importa dónde estás, no importa tu circunstancia actual, Dios siempre tiene un propósito para tu vida donde estás. Donde estás es donde Dios quiere que hagas algo hoy. No implica que te tengas que quedar para siempre donde estás, pero entender que donde estás hoy es donde Dios te quiere usar. No depende del lugar donde estés para entender que Dios te quiere usar o no, porque no depende de dónde estás. Porque no estás donde estás solo para sobrevivir. Donde estás no limita el propósito, porque no existen las pausas del propósito de Dios. Dios siempre quiere bendecir a otros a través de nuestras vidas. Y en Hechos 16:23, lo que nos va a decir es que después de que cuando mandan a Pablo y Silas a la cárcel, y la razón por la que mandan a Pablo y Silas a la cárcel es porque literalmente dice que el evangelio había alborotado la ciudad.
Dice, estos dos están haciendo alborotos en la ciudad con el Evangelio. Entonces, lo que pasa en esto, que Dios te puso donde estás, no para sobrevivir, sino para traer vida, es que Pablo y Silas, cuando van a la cárcel, estaban, antes de eso, quizás en su mejor momento. Antes de estar en la cárcel, Hechos 16 va a relatar todo lo que estaban haciendo, de que iban, reprendían, iban y tenían tremendo, decían milagros y esto y lo otro en el nombre de Jesús, y toda la historia, pero en su mejor momento van a la cárcel. Pero dice que cuando están en la cárcel, ellos empiezan a cantar himnos y hay un terremoto y todas las cadenas se cayeron de los presos. Pero hay una historia y es que el carcelero del lugar se asusta. Dice, ¿por qué dice? Porque pensó que todos los presos se habían escapado. Entonces Pablo le dice, no, quédate tranquilo, estamos acá. Y la realidad es que el carcelero termina aceptando a Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es que Dios incluso usa nuestras prisiones para seguir diciendo que hay más para otros. Porque donde estás en vos no va a limitar el propósito de Dios, ni para tu vida ni para otros. Dios siempre quiere usarlo. Lo que hoy puedes sentir como un lugar de hostilidad, como un lugar donde te sentís quizás hasta estancado, donde vos te podés sentir hoy que no es este el lugar. Igualmente hay mismos donde Dios quiere hacer algo contigo. Porque Pablo y Silas tenían una misión clarísima, que era ir, recorrer, levantar iglesias. Pablo como apóstol, ir, levantar iglesias por todos lados. Y de la nada cae algo que supuestamente puede ser interpretado como una pausa en su propósito. Pero nunca fue una pausa en su propósito, porque donde estás no limita lo que Dios quiere hacer con tu vida. No hay límites para el propósito de Dios. Nunca pienses que dependes de recursos o de circunstancias para que Dios te use. Porque hay más para otros, sin importar dónde estás. Sin importar tu lugar de hoy, Dios sí que quiere hacer algo con tu vida, entendiendo que tu propósito de Dios se va a cumplir en otros, dando fruto para otros. Y hay una realidad en cuanto a esto de que a veces podemos malinterpretar, de que nosotros decimos, sí hay más para otros, y sí les tengo que hablar a mis compañeros de trabajo, y sí voy a ser yo quien les diga que hay más de Dios para su vida. Pero el gran problema con esto es que no simplemente decir la verdad. Porque la verdad con un espíritu incorrecto no ayuda, sino que detiene. Y hay un ejemplo clarísimo. En Hechos 16, antes de que Pablo y Silas vayan a la cárcel, dice que había una mujer con espíritu de adivinación. Literalmente dice algo que es verdad, que es completamente verdad. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La mujer estaba diciendo algo que era verdad, pero tenía un espíritu incorrecto. Es decir, la verdad con un espíritu incorrecto no ayuda, sino que detiene. Porque nosotros a veces con el fin de decir la verdad podemos apuntar más al pecado, apuntar más a toda esa situación que está mal, en vez de apuntar a Cristo. La mujer estaba diciendo la verdad. Estos hombres eran hombres de Dios Altísimo, sí estaban anunciando cuál era el camino de la salvación, sí, lo que decía era verdad, pero el espíritu no era correcto. ¿Por qué? Porque no apuntaba a Cristo. ¿Y cuál es el espíritu correcto? De que esté alineado al propósito del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo es apuntar siempre a Cristo. Porque no nos podemos ver queriendo ayudar, entre comillas, pero teniendo un espíritu incorrecto. Tenemos que ver si nuestra ayuda está apuntando al pecado o está apuntando a la solución. Tenemos que ver si nuestra ayuda para otros está siendo apuntando a la maldad, apuntando a todo aquello que está mal, en vez de apuntar a cuál es la solución. Un espíritu correcto siempre apunta a Cristo. Siempre apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque todo se resume ¿en qué? En frutos. En frutos. Y también dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es el tema? Que si la verdad que decimos nosotros no está acompañado de amor, es un fruto que se marchita. Si la verdad que nosotros decimos no viene acompañado de los frutos del Espíritu Santo y no hay un propósito real detrás de apuntar a Cristo, nosotros podemos estar diciendo la verdad. Porque es verdad que una persona puede estar en pecado, puede ser verdad que está alejado de Cristo, pero si la verdad no está acompañada de amor, si la verdad no está acompañada de gozo, de paz, no podemos estar encontrándonos no alineados al propósito del Espíritu Santo, sino que simplemente alineados a una verdad vacía.
a una verdad vacía. Porque te voy a decir algo, no solamente el hecho de decir la verdad lo que va a cambiar a la gente, sino que lo que va a cambiar y va a ayudar a otros a entender que hay más para otros, va a ser que los frutos del Espíritu Santo que vos estés dando sean amor, sean gozo, paz, paciencia. Porque Dios hoy nos desafía a entender a otros que hay más de Dios para su vida, pero el fruto va a ser bien recibido y el fruto va a seguir produciendo frutos y el fruto no se va a marchitar solo si es filtrado, porque el fruto está producido por el propósito del Espíritu Santo para tu vida. El fruto del Espíritu Santo para tu vida. Y quiero terminar en esta mañana diciéndote que sí, hay más de Dios para otros, para tu entorno, pero tenemos que dejarnos usar para que esos árboles que dan fruto, que somos nosotros, que no se marchita, que sino que da vida, tenemos que dejarnos usar nosotros, entendiendo de cuál es el espíritu que tiene que haber en nosotros, para que otros puedan ver que hay más de Dios para su vida. Que hay más de Dios para su vida. Y muchas veces nosotros incluso podemos ver encontrándonos a nosotros mismos, buscando servir porque entendemos de que Dios nos puede usar. Pero nuestro servicio no es útil dependiendo de nuestro nivel, sino del nivel de la necesidad. Quizás hoy estás buscando servir y que es darle más a otros, pero querés filtrarlo incluso por aquellos que crees que tenés el nivel para o la capacidad para. Pero no es que dependés de tu capacidad, sino del nivel de la necesidad. Y si vos donde hoy estás viendo que hay una necesidad, que hay falta de Cristo, que tiene que haber más de Cristo, ahí es donde Dios te quiere usar. Ahí es donde el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y no va a depender de tu capacidad, no va a depender de lo que creas que sos capaz o no de hacer, sino que va a ser dependiendo del nivel de la necesidad y vas a ver que es donde Dios te puso, porque hay necesidad. Y porque si donde Dios te puso en necesidad es porque puedes estar perfectamente alineado al propósito de Dios y tenés que verte cumpliéndolo, dando frutos que den vida.